Bueno, ahora miremos la multiplicación y la división. En la multiplicación, entonces debemos tener en cuenta que esta nos sirve para hallar la fracción de un número. Si yo tengo 3/5 por 2/3, es simplemente multiplicar de forma derecha, es decir, 3 por 2, 6 y 5 por 3, 15. ¿Sí? O tengo 1 por 2/5. Observen que este es un número entero multiplicado por una fracción, no importa. Ustedes le colocan el 1 al denominador y multiplicamos derecho, como lo expliqué anteriormente. 1 por 2, 2, 1 por 5, 5. Pero observemos aquí que en el primer ejemplo teníamos la posibilidad de simplificar el 3 con el 3 y directamente obtener como resultado 2/5, que es lo que resulta de simplificar tercera de 6, 2 y tercera de 15, 5. ¿Sí? Obtenemos el mismo resultado. Hagamos un tercer ejemplo. Suponga que tenga menos 3 por menos 2/3. Entonces, nuestro resultado sería, observen que 3 y 3 se pueden cancelar. Le coloco el 1 al denominador y obtengo como resultado menos por menos. Ya sabemos que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo tanto me da 2. Y ese es el resultado final. Y un último ejemplo que quiero compartir, cuarto, supongamos que es un número mixto. Si yo tengo un número mixto 5/1 por 2/4, ¿sí? Lo primero que debo hacer es convertir ese número mixto a una fracción impropia. Y ya lo habíamos estudiado. Recordemos que multiplicamos 5 por 3 y le sumamos el numerador, o sea, 5 por 3, 15 más 1, 16, y le ponemos el mismo denominador por 2/4. Ahora, para que se nos haga más sencilla la tarea, vamos a simplificar. Mitad de 16, 8, y de 4, 2. Mitad de 2, 1, y de 2, 1. Entonces, nos queda como resultado 8/3. ¿Listo? Bueno, ahora, estamos apenas viendo la multiplicación. Miremos cómo se trabaja la multiplicación desde la fracción del número. Cuando me piden, por ejemplo, los 3/4 de 10.000 pesos. 3/4 de 10.000. ¿Sí? Muchos problemas tienen esa relación. O la mitad de 53.000. ¿Sí? O por ejemplo, la quinta parte de 100. Son expresiones muy comunes, muy usadas. O la décima parte de 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Sucede que este de, que aparece en todo lado, lo vamos a traducir como un por. ¿Sí? Es decir, es una multiplicación en últimas palabras. 3/4 por 10.000. Entonces vamos a escribir 3/4 por 10.000. ¿Y esto qué resulta? Pues sucede que cuando yo simplifico 10.000 con 4, entonces me da, vamos a mirar con un amarillo, entonces mitad de 10 o sí puede ser mitad de 10, 5, y de 4, 2, o si quiere dividimos de una vez, 4 por 2, 8, a 10, 2, 4 por 5, 20, a 20, 0, y le agrego 2 ceros, ¿sí? Es decir, aquí lo que hice fue simplificar 10.000 entre 4, pero el 3 aún no lo multiplico, entonces debo multiplicar por 3. Y el resultado entonces dará 7.500. O sea que 3/4 partes de 10.000 son 7.500. Y tiene sentido, porque si una cuarta parte es 2.500, pues 3 van a ser la suma de 3 veces de 2.500, que en total es 7.500.
Miremos la mitad de 53.000. Entonces, traduzcámoslo a una multiplicación. Mitad de 53.000. Entonces, basta con hallar la mitad de 53.000 y es simplemente mitad de 5, 2. Llevo una, porque 2 por 2, 4, 5, 1. Mitad de 13, entonces 6 por 2, 12. A 13, 1. Mitad de 10, 5. Mitad de 0, 0 y 0. Listo. Entonces, la mitad de 53.000 es 26.500. La quinta parte de 100, entonces, un quinto por 100. O sea que un quinto por 100 es 100 dividido 5. Y 100 dividido 5 es 20. Listo. La décima parte de 10.000, traduzcámoslo. Entonces, décima parte por 10.000. Esto es más sencillo porque es una división abreviada que yo puedo eliminar un 0 de acá y un 0 de acá y el resultado final es el número con los ceros que quedaron allí. Es decir, que la décima parte de 10.000 es 1.000, porque si son 10 grupos de 1.000, entonces en total serían 10.000. Listo. Ahora miremos lo que es la división. Entonces, en la división, lo único que debemos hacer, hay 3 métodos para yo realmente hallar la división de las fracciones. Vamos a empezar por el primer método y ustedes escogen el método que más les guste. El primero es que si yo tengo 5 tercios dividido un cuarto, entonces puedo escribir esto como 5 tercios por 4. ¿Qué hice? Sucede que se coloca el inverso multiplicativo de un cuarto. Ahora, si yo tengo un tercio, el inverso es 3. Si tengo 2 tercios, el inverso es 3 medios y así sucesivamente. Inverso quiere decir, simplemente vamos a girar la fracción y aquel que fue numerador será denominador y viceversa. Listo. Y entonces hacemos nuestra multiplicación como lo estábamos haciendo anteriormente. Le ponemos un denominador, 5 por 4, 20 y 3 por 1, 3. Recuerden, tienen un mixto, por lo tanto, esto me daría 6 por 3, 18, 22 tercios. ¿Sí? Esa es la manera de convertir mi número mixto. Ahora, el segundo método es, supongamos que tenemos las mismas fracciones para verificar que sí nos da lo mismo. Entonces, el método que nosotros usamos es multiplicar de forma cruzada, pero empezando desde la primera fracción, no desde la segunda, porque si no, no se cumple el algoritmo. Entonces, en ese caso, 5 por 4, 20, y lo divido 3 por 1, 3. Y observen que nos dio el mismo resultado que en la parte de arriba y por lo tanto la fracción mixta es 2 tercios y 6 enteros. La última es la que le llaman ley de la oreja. Entonces, si yo tengo 5 tercios y lo divido entre un cuarto, puedo decir que esto es 5 tercios y dividido un cuarto. Y hacemos la ley de la oreja porque queda en esa forma, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vámonos con otro color, 5 por 4, 20 y 3 por 1, 3. Observen, nuevamente tenemos el mismo resultado. Ahora, es decisión de ustedes cuál método escoger y cuál les parece más simple de trabajar. La potenciación y la radicación operan con las mismas propiedades que en los números enteros. Por lo tanto, aquí no me voy a detener demasiado porque digamos que ya tenemos una
experiencia con la parte de enteros y pues como son las mismas propiedades, pues entonces el algoritmo no cambiará. Voy a hacer algunos ejemplos para que lo veamos. En la potenciación, entonces, si yo tengo una fracción elevada a la 0, sigue dándome como resultado 1. Si yo tengo una fracción elevada a una potencia y a la vez esta está elevada a otra potencia, multiplico las potencias. 2 por 3, 6. Es decir, que esto me dará 1 sobre 64, si no estoy mal. Vamos con un tercer ejemplo. 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer hasta allí. 6. Entonces, un tercer ejemplo. Si yo tengo bases fraccionarias iguales, pero la potencia es diferente, 3 y menos 2, para que trabajemos un poco los números negativos, entonces cuando tenemos esto, decimos que vamos a sumar los exponentes. Y no se preocupen porque haya un menos, simplemente los estoy sumando, solo que sumo un número positivo con un número negativo y me resulta un medio elevado a la 1, que al final de cuentas me da como resultado un medio. Ahora, si yo tengo una potencia y estoy dividiendo la misma base pero con otra potencia, por ejemplo 4, el resultado va a ser la misma base y le voy a restar los exponentes. No se les olvide que en la división se restan los exponentes y en la multiplicación se suman los exponentes, para que quede claro. Entonces, como resultado tendríamos un medio a la menos 1 y no olvidemos que esta expresión de un medio a la menos 1 no es más sino el inverso multiplicativo de él. Voy a hacerlo como un ejemplo aquí adicional. Si un medio está elevado a la menos 1, entonces para que tenga un exponente positivo debo invertir la fracción, es decir, 2 sobre 1. ¿Sí? Pero 2 sobre 1 sabemos que es lo mismo que 2. O sea que el resultado final aquí es 2. Voy a hacer otro ejemplo de estos. Supongamos que tengo 3 cuartos elevado a la menos 2. Entonces, para yo tener la potencia positiva, debo invertir la fracción 4 tercios. Recuerden, invertir quiere decir simplemente cambiar de lugar el numerador y el denominador y elevarlo a la potencia, pero ya positiva. ¿Listo? Y podemos hacer muchas operaciones que tienen que ver con la potenciación y la radicación al mismo tiempo, o con la suma, resta, multiplicación y división de fracciones, y no tendremos problema porque tenemos claras las propiedades desde que vimos números enteros. Ahora, ya tenemos potencia de una potencia, producto de potencias, división de potencias, potencia negativa y potencia elevada a la 0. Entonces ya tenemos, creo, todas las propiedades involucradas. Ahora vamos a trabajar un poco lo que es la radicación. La radicación, entonces, también cumple con las mismas propiedades de los números enteros. ¿Sí? Vamos a mirar cuáles son. 4, 5, y ahí vamos escribiendo las que se nos van, las que vamos recordando. Si yo tengo una raíz, ¿cierto? De una fracción, pongámosle otra vez un medio, o bueno, cambiemos de fracción. Supongamos que es 4 16avos. Esa raíz está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es su resultado? Simplemente vamos a colocar la raíz de 4 16avos y lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso se puede simplemente como
en las propiedades de las raíces, recuerden que para yo ver esa raíz como una fracción, entonces simplemente decía 2 dividido 2, es decir, este 2 es el numerador y este 2 que está aquí invisible es el denominador. Entonces, numerador sobre denominador, por lo tanto, el resultado es 4/16, porque 2 sobre 2 da 1 y toda cantidad elevada a la 1 me da 1. Entonces, podemos simplificar y esto finalmente nos da un cuarto. ¿Por qué? Porque dividimos entre 4, tanto numerador como denominador, y obtenemos como resultado un cuarto. Entonces, mire que implícitamente vimos dos propiedades allí. La primera es raíz de una potencia y la segunda, la que corresponde a la fracción convertida, la raíz convertida en una fracción. Entonces, supongamos, voy a hacer otro ejemplo de esa propiedad. Por ejemplo, 2/3 que están elevados a la 4. Entonces, sabemos que por propiedades nosotros podemos meter ese 4 dentro de la raíz. Y que además yo puedo decir que es 2/3 y verlo como una fracción, 4 dividido 2. No olvidemos, numerador, denominador. ¿Listo? Entonces, el resultado final será 2/3 a la 2, porque 4 dividido 2 me da 2. Y si quiero resolverlo, entonces esto me daría 4/9. Y es todo. Miremos ahora si tenemos raíz de una raíz. Entonces, cuando tenemos raíz de una fracción, por ejemplo, un cuarto, entonces lo que hacemos es dejarla en una sola raíz y multiplicar las raíces, es decir, el índice radical. Supongamos que acá es 3 y acá es 2. Entonces 3 por 2, 6. Entonces sería la raíz sexta de un cuarto y no es fácil deducirla porque es una raíz bastante grande, entonces lo dejamos simplemente indicado. Miremos ahora una propiedad que vimos también en la radicación de números enteros, que era la raíz de dos bases iguales, ¿sí? Y el índice radical también igual. Entonces, raíz de un medio por, bueno, no tienen que ser raíces, bases iguales, puede ser 2/3 acá. ¿Qué hacemos? Si se cumple que esta raíz es igual a esta raíz, entonces yo puedo colocar dentro de la raíz ambos factores, tanto un medio como 2/3, ¿sí? Y la raíz de él entonces sería, yo elimino el 2 y el 2 acá porque a este nivel ya debemos estar tenemos la confianza de poder simplificar de esta manera y decir que el resultado entonces va a ser 1/3 y la raíz sigue siendo la misma, no se multiplican raíces, simplemente ella sigue siendo la misma, solo se multiplican raíces cuando es raíz de una raíz, como lo vimos en el ejemplo número 3. Y falta mirar qué ocurre con la raíz de, por ejemplo, 2/4 dividido, supongamos que acá es la raíz cúbica, de 2/4 dividido la raíz cúbica de 1/3. Entonces, aquí debemos tener presente que como es división, podemos colocar todo, igual que en la multiplicación, todo dentro de la raíz, 2/4 por, perdón, bueno, sí, podría ser por, usando el método anterior, 2/4 por 3, es decir, por el inverso multiplicativo de 1/3, porque estamos dividiendo, y entonces el resultado sería raíz 2 por 3, 6, 4 por 1, 4. Pero si quieres simplifico y digo, vamos a colocarlo acá, 6 sobre 4. Simplificado me da la raíz de 3 sobre 2.
Y es todo. Ahora, tengamos en cuenta que las raíces de un número negativo solo son posibles si si el índice radical es un número impar. De lo contrario, no tendríamos solución. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, pero la raíz cuadrada de menos 4 no existe. ¿Listo? Entonces tengamos presente que cuando es una raíz par, no existe la raíz de un número negativo, y cuando es impar no existe la raíz de un número, sí existe la raíz de un número negativo, pero en las fracciones es igual. Raíz cúbica de 1/8 negativo es igual a menos 1 sobre 2, porque la raíz cúbica de 1 es 1 y la de 8 es 2. Y, por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de menos 1/4, entonces, como se los expliqué, no es posible hallar la raíz cuadrada de un número que es negativo. En este caso, un número racional en forma de fracción. ¿Listo?